Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya listos para comentarles lo que es la actualidad del día con dos preceptos, la valentía y el rigor. Aquí lo que van a escuchar siempre son opiniones libres para, si acaso, ayudarles a formar las suyas, que es su responsabilidad. Y así es como se construye una sociedad en libertad y una sociedad democrática. Esto de subirse al púlpito y empezar a decir lo que tienes que pensar tú, esto sería bueno empezar allá a dejarlo de lado, porque yo entiendo que en su día pues podía tener cierto interés, pero hombre, a la larga pues hay que componérselas cada uno con lo que piensa y actuar en consecuencia, eso sí. ¿Podemos pensar lo mismo? Por supuesto que sí. Ahora, el que está ante ustedes que imponga líneas de pensamiento, pues yo eso lo llevo particularmente mal, pero bueno, allá cada uno. Empezamos hoy en El Salvador. Quiero que vean las cosas que hace ahí su presidente, por lo visto el más votado, el más querido por la población, porque van a ver imágenes de las cosas que les hacen a los presos. Ya saben que El Salvador es un país desgraciadamente dominado en su seguridad por todas las bandas que se puedan ustedes imaginar. Algunas de ellas nos las han exportado a Europa, a España concretamente. Este hombre, el presidente Bukele, bueno, pues su política o el eje central de su política es que a estos de las bandas hay que meterlos entre rejas, y han organizado unos establecimientos enormes, mayúsculos, para encerrar a una cantidad impresionante de individuos que supuestamente pues tienen que ver con esas bandas, con esas maras, como les llaman ellos en El Salvador. Bueno, pues esto es lo que, para que vean ustedes que, bueno, los países están encantados, los salvadoreños con Bukele, y los que no tienen nada que ver con las bandas más. De ahí nos vamos a venir a la actualidad española. Yo no entiendo por qué, y no entiendo por qué no mejoramos, pero verán, los nuevos fármacos tardan más tiempo en llegar a los ciudadanos, a los pacientes. Tardan 661 días en llegar a los pacientes, un mes más de lo que tardaban en el año 22, que dice, bueno, oiga, entonces en lugar de mejorar empeoramos. De verdad, me lo están contando así, porque claro, aquí tenemos un ministro de Sanidad, que si no se preocupa de esto, ya me dirán de qué se preocupa, porque la sanidad está absolutamente puesta en manos de los gobiernos autonómicos, excepto la de Ceuta. Pues ya, en fin, y pandemias no hay. Así es que, ¿a qué dedica el tiempo libre el ministro o ministra de Sanidad? No lo sé. Pero fíjense, hay empeoramientos muy drásticos, sobre todo con los medicamentos caros. Los medicamentos que se plantean para hacer frente al cáncer. Ahí la espera ha aumentado casi 260 días. Estábamos en 15 meses y ahora estamos en 725 días. En un año esto empeora, ¿y de qué manera? Estas son las preguntas que no se van a hacer en una televisión controlada por Sánchez. Hombre, por favor, esto que sufran, que para eso están. Eso es lo que deben pensar algunos. Bueno, y por completar nuestra página de salud, aquí tengo ya sentado a mi lado a don Adolfo Albistor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Vamos a ver, tenemos que hablar de varios asuntos, usted y yo. En primer lugar, si le parece bien, vamos a hablar de la importancia, porque el 20% de la población española lo tiene, de contribuir a que no nos cause problemas el síndrome metabólico. Y para eso, pues una de las cosas más probadas que, en fin, que pueden ayudarnos es el desfibrilador, ¿no? Claro, es que en este síndrome metabólico, al final afecta a nuestro corazón, es decir, podemos tener lo que se llama un ataque cardíaco, ¿no? Controlar el metabolismo a veces es muy complicado, ¿no? Hacía poco hablábamos del hipotiroidismo, del hipertiroidismo. Unos te disminuyen de alguna manera lo que es todo lo que es el metabolismo con respecto al tiroides, otros te lo aumentan, y todo esto afecta al corazón. Por tanto, siempre cuando estamos ante estas situaciones, que es una situación de emergencia, porque aquí estamos hablando de emergencia, es decir, que caemos redondos, que caemos en un momento y no sabemos qué nos ha ocurrido, si estamos ante una parada, el que nos va a ayudar verdaderamente es el desfibrilador, que es cuando tenemos una fibrilación ventricular
que lo que hace es que el ventrículo se ha obstruido, no lanza sangre y necesitamos rápidamente dar corriente para que el corazón de nuevo vuelva a bombear y vuelva a salir sangre. Antes de que se dañe el cerebro. Claro, el cerebro a los 4 o 5 minutos. Poco tiempo, sí, 4 o 5 minutos ya empieza a dañarse, por eso muchas personas quedan dañadas. Esas angustias, esos efectos posteriores que puede tener el haber tenido una parada cardíaca, se arreglan si alguien te enchufa con esta máquina que ella sola piensa y decide, y si es necesario, si no, no, te va a dar una descarga que va a permitir que se resete el sistema que vuelvas a poder reenviar sangre a tu cerebro correctamente. Y por lo tanto, hasta que lleguen los sanitarios, que eso se tiene que resolver por mano de profesional. Sí, sí, al final está claro que el sanitario es el que va a actuar, pero el sanitario no puede actuar si cuando llega ya la persona está muerta, claro, clínicamente y cerebralmente, ¿no? En el 95% de los casos, fíjate, Xavier, 95% de los casos cuando llegan ya no pueden hacer nada. Por eso la importancia que tiene estar cardioprotegidos, que es lo que comentamos siempre, que tener un desfibrilador a mano, comunidad de vecinos, nuestro propio domicilio, puesto de trabajo, sería muy importante. Aumentaríamos mucho las posibilidades de éxito a la hora de que lleguen los servicios sanitarios y nos salven de esa parada cardíaca. ¿Cómo nos podemos hacer con uno de esos aparatos? Que, por cierto, es el más vendido en el mundo entero. Sí, efectivamente. Este aparato tenemos un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-061. Y además hoy, Xavier, quería explicar un aparato que estamos... fíjate, fue una petición, porque mucha gente que tenía el desfibrilador decía... Pero esto me hace un electro, ¿no? Sí, esto te hace un electro, pero esto no es para que te haga un electro, esto te lo va a hacer cuando estés en parada. Pero sí es muy importante hacerse un electro. ¿Por qué es importante el electro? El electro lo que te va a medir es los ritmos cardíacos, es decir, cómo funcionan la aurícula y el ventrículo, que tienen que funcionar de una manera acompasada. Cuando detectará una arritmia, por tanto. Eso es, cuando hay una arritmia en la aurícula, hay unos coagulitos de sangre que son los que te provocan los ictus y los problemas también de edemas pulmonares, ¿no? Este aparato que tienen aquí, fíjese qué sencillo, con solamente colocar los dedos, darle un botón y esperar 30 segundos, te hace un electro. El electro le queda grabado y además para que no se lee un electro, no te preocupes, porque te va a salir como estás, una carita sonriente, etcétera. Esto para que nosotros, las personas que digan, bueno, me quiero hacer un electro, quiero saber, porque sabemos que los ictus hoy en día, sobre todo en mujeres de cierta edad, pues son bastantes, ¿no? Bueno, vamos a conseguir con este electro tener controlado nuestro corazón y luego esto queda registrado, se lo llevamos a nuestro médico de cabecera o se lo llevamos a nuestro cardiólogo y él va a ver cómo está. Fíjate que este es el que utilizan los servicios de emergencia cuando llegan antes de parchearte y ponerte un electro grande de estos que ellos primero utilizan porque ellos ya le da la pauta si hay o no una arritmia, con lo cual yo aconsejo muchísimo que tengamos este electro en casa, que puede ser un pack que podemos tener con el desfibrilador, los que ya tienen el desfibrilador pueden tener electro y ya lo último, que es lo que regalamos siempre, sería el tensiómetro, que el tensiómetro lo que mide es la presión sanguínea, no tiene nada que ver, puedes tener una buena presión sanguínea y sin embargo tener un mal electro, una arritmia, con lo cual es muy importante también que este electro lo tengamos cerquita y para que lo podamos usar todo siempre que queramos y el desfibrilador, pues si acaso tenemos una emergencia. El mecanismo de obtención del nuevo aparato es el mismo, llamar al mismo teléfono. Efectivamente, tenemos ese teléfono, los que tengáis ya el desfibrilador, el precio va a ser buenísimo para que tengáis el electro en casa. Los que no lo tengáis, podemos hacer un pack para que tengáis las dos cosas, siempre gratuitamente el tensiómetro, que ya sabéis que es el que habla, el que te dice cómo estás, si estás alto, si estás bajo o si estás perfecto. Muy bien. Don Adolfo Albistur, Protege tu Vida, que cada vez que pasa por aquí nos ayuda a prevenir, para prevenir hay que conocer. Lo que no se mide no se puede arreglar. Es una máxima de la economía que aprendí yo cuando empezaba los primeros cursos de economía. Pues aquí pasa lo mismo con la salud. Lo que no se mide no se arregla. Y tiende a empeorar, por cierto. Así es que no se corten. Y la salud es lo primero. De eso no cabe ninguna duda. Efectivamente. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias por venir. Vamos a seguir con alguna que otra historia que refleja. Esta que les voy a contar me ha llamado la atención porque esto pues antes no pasaba, ¿no? No digo que no haya pasado nunca, no lo sé, pero es extraño que pase. Les hablo de un lotero de Lugo que fingió con unos compinches un atraco a punta de pistola. Los atracadores se llevaron 400.000 euros de la Administración de Lotería,
pero bueno, pues llevó a cierta sospecha a la policía y al final ha acabado siendo detenido el lotero y siendo detenidos en Madrid un par de compinches que tenía que simularon dar el golpe en la administración de lotería, insisto, de Lugo. ¿Escuchamos la explicación de alguno de los policías? Bueno, pues no la escuchamos, no sé por qué, pero se nos ha escapado de las manos. Bueno, y de ahí vamos a este asunto en el que yo insisto muchísimo, siempre que puedo, insisto en él, la droga. Estoy convencido de que llegará un punto, si no metemos mano a este asunto, en el que no podamos revertirlo, en el que la droga y los cárteles de la droga, los grupos de delincuencia de la droga, hayan generado tal negocio en este país que lo desborde todo. En primer lugar, nuestra seguridad, porque claro, ¿cómo combatir grupos tan poderosos que manejan tanto dinero, que corrompen a tantos españoles, que les convierten en conductores de lanchas, que les convierten en carretilleros de la costa al interior de los fardos de drogas, que les convierte en grupos que pinchan la electricidad y producen todo tipo de plantaciones en los pueblos de España, pues que, como les cuento aquí muchas veces, no hay lugar que esté libre de todo esto. Todas las drogas que ustedes quieran se pueden encontrar en las calles de las ciudades y de muchos pueblos también. Así es que estamos podridos, entiéndase bien. Y bueno, pues esto ya lo hemos visto en algunos otros países, se empieza así, al final estos grupos de la droga, narcodelincuentes, generan muchos delitos conexos, muchas armas, muchos vuelcos, como llaman ellos, cuando uno se hace con la droga del otro, mucha tensión, mucha violencia, mucho tiroteo y mucho escándalo. Y eso pues tiene una tendencia natural, si es a crecer, acaba siendo un pulso a las fuerzas de seguridad del país del que se trate, o un pulso a la justicia. Ya han pasado cosas aquí en este país graves que deberían haber movido a la reflexión de si penamos adecuadamente los delitos de tráfico de drogas o si seguimos haciendo el panoli como hasta ahora, llamándoles delitos contra la salud. Bueno, pues sí, algunos, no digo yo que no lo sean, pero desde luego son delitos contra muchas otras cosas. El blanqueo de dinero produce inflación, hace que los precios... Estamos muy preocupados por los precios de los alquileres en las costas y eso. Claro, es que ¿quién puede comprar ahí? ¿Y quién puede comprar muchas cosas que se compran con dinero arrugado de la droga? Y luego, ¿cómo deja a la juventud de un país? Pues eso también es digno de ser tenido en cuenta. En definitiva, yo invito a los partidos políticos a asomarse a este asunto, a no taparse los ojos, la nariz y la boca, a asomarse a este asunto y ver si lo tenemos bien, si creen que lo tenemos bien y qué reformas hay que impulsar para que no se nos coma por dentro y por fuera, a la sociedad española, por supuesto. Bueno, para convenceros de todo esto, yo voy seleccionando imágenes, os las someto para que estéis al día, porque de otra manera, pues no. Vamos a ver el puerto de Barcelona. Estas son imágenes del puerto de Barcelona, donde ha caído una red internacional que introducía cocaína desde los lugares donde se produce, principalmente Bolivia, a Europa. Hay varios detenidos, 4 en Francia, unos cuantos en Chile, en fin, y supongo que también habrán caído algunos en Bolivia y desde luego en España muy probablemente también. Utilizando mecanismos enormemente sofisticados. Ahí ven cómo el policía con una radial está abriendo pedazos de maquinaria. Aquí la traían en maquinaria, por supuesto en barco, por eso ha llegado al puerto de Barcelona y, oh sorpresa, desarmado eso que ven ahí, desarmadas las piezas de la maquinaria, lo que aparecen son bolsas de cocaína. Bueno, pues... ahí tienen una imagen que demuestra pues cómo, hasta qué punto lo de la droga es un asunto que nos afecta a todos y es un asunto que no tenemos bien resuelto, en absoluto lo tenemos bien resuelto. Bueno, la inmigración es otro asunto que no tenemos bien resuelto. Y cuando hablamos de reparto de ilegales, pues ahí tenemos más caos que otra cosa.
¿Qué quiero decir con esto del reparto de ilegales? Les cuento. Llegan más de los que está previsto que llegasen, está desbordado. Todo esto se calcula que aproximadamente un 137% más de lo que estaba previsto que llegara. Tanto de inmigrantes ilegales como de menas. Menas, ya saben, los menores no acompañados. Bueno, así es que están algunas comunidades no saturadas, sino 8 veces más. Caso de Canarias, caso de Ceuta y caso de Melilla. Bueno, la solución para esto ha sido, o es, la que pretende el ministro Ángel Víctor Torres, es, bueno, mire, cuando se alcance un límite de saturación, por ejemplo en Canarias, lo que se hace es coger ese grupo de inmigrantes ilegales o de menas y mandarlos a la península y repartirlos. Eso se ha hecho hasta con vuelos nocturnos, se ha hecho ignorando la información que tienen que dar a las comunidades autónomas y a, en fin, su control, sobre todo de los menas. Las comunidades autónomas, ¿qué dicen? Pues que eso tiene que ir acompañado de dinero y que tiene que jugarse limpio, tiene que ser un proceso transparente que se pueda predecir y que se puedan hacer las cosas bien. El gobierno que dice, pues que para eso no hay compromiso, que van a llevar su plan de reacomodo cuando estén saturadas algunas comunidades, que van a buscar apoyos políticos para que se apruebe, supongo que será en el Congreso, y que más no les demos la lata. El Gobierno ha cerrado un nuevo acuerdo. Ha aprobado la dotación de 15 millones de euros a repartir entre Canarias, Ceuta y Melilla para la atención de menores extranjeros no acompañados. Estaba pendiente también la asignación de 20 millones para el reparto de los menas por España, pero esta concesión la han parado las comunidades autónomas, debido a la falta de transparencia en el plan previsto. La ministra de Juventud e Infancia ha manifestado su sorpresa ante la negativa del acuerdo. Canarias actualmente acoge a más de 5.500 menas, cuando tiene una capacidad para 2.000. Más del 40% de los que hay en todo el territorio español se encuentran en las islas. Ángel Víctor Torres ha anunciado que hay un principio de acuerdo para modificar la ley de extranjería. El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, coordinando la política territorial, han llegado a un principio de acuerdo con respecto al texto que llevará luego su trámite parlamentario y que ahora lo que hay que hacer es conseguir los apoyos parlamentarios. Esto fijaría un reparto obligatorio de los menores inmigrantes que llegan por todo el territorio y se pondría en marcha cada vez que una región supere su capacidad de acogida. Como siga así la situación, no va a ser posible ningún reparto, porque la llegada de inmigrantes es constante. Comparando los datos de llegadas en este 2024 con el mismo periodo del año pasado, ha habido un 137% más. Las comunidades se quejan de la falta de recursos, capacidad y transparencia por parte del Gobierno. Las consecuencias de la llegada masiva están siendo claras. En Alicante ha sido detenido un inmigrante en situación ilegal por delitos de captación terrorista y difusión de contenido yihadista. En Barcelona y Gerona, la policía ha desarticulado una banda que se dedicaba a inscribir parejas de ciudadanos e inmigrantes en situación irregular, de forma fraudulenta. Y ha habido al menos 9 yihadistas detenidos en una macrooperación en Gerona, Algeciras, Almería y Tenerife por difundir propaganda yihadista. En vez de atajar el problema de raíz, el Gobierno lo reparte para que sea compartido. Bueno, y resulta que Sánchez paga a quien quiere y a quien no quiere lo ignora. Ahí están peleando los de la enfermedad esta, el ELA, para que les hagan caso, para que hagan una ley que les proteja, que les ampare y que les guíe. Ni caso, ni caso. Ahora, cuando los indepes piden pinganillos, ahí van los pinganillos. Traductores de lenguas que podían ahorrarse porque se podían entender en la lengua española, pues no, ahí van los traductores. Cuando se trata de la amnistía, criticada por jueces, por expertos, ahí va la amnistía. Que la quieren más ancha, más larga y más gruesa, pues no pasa nada. La amnistía tal como la quieran Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, ahí está el Gobierno Sánchez para atender sus peticiones. Vean, el resumen es muy clarificador. Son el gobierno de la gente, de las mujeres, de los trabajadores. Son el gobierno que necesitaba España. Aunque esta legislatura comenzó hace menos de un año, no son pocas las cosas que Sánchez y sus ministros han hecho por los españoles. La última medida aprobada ha sido la ley de amnistía, una ley hecha medida por y para los separatistas, aquellos que quieren romper la unidad de nuestro país. Una ley con la que se arrodillan ante Cataluña. Pero antes de eso decidieron aprobar el uso de pinganillos en la Cámara Baja. Una medida con la que se volvieron a arrodillar ante Cataluña. ¿Y qué más ha hecho el gobierno de la gente? Meter a España en líos internacionales.
internacionales. Primero fue con Argentina. Match point. A Pedrito. Y luego al reconocer el Estado de Palestina. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Medidas para contentar a los catalanes y líos con países hasta ahora amigos. ¿Qué más ha hecho el Gobierno de la gente? Nada. Su tarea pendiente son sin duda los presupuestos generales del Estado. Con el adelante electoral en Cataluña, Moncloa los pospuso hasta el próximo año. ¿Pero han pospuesto también la idea de crear un plan hidrológico nacional? Estamos a las puertas del verano y poco o nada se está hablando de uno de los principales problemas que trae esta época, la sequía. Aunque las lluvias de hace unos meses aliviaron la situación en comunidades como Andalucía o Cataluña, la sequía es siempre uno de los problemas que atraviesa España durante esta época. ¿Soluciones? Por ahora ninguna. Por otro lado, en marzo, el Congreso aprobó la tramitación de la ley ELA, pero parece que ahí se ha quedado. Se trata de una ley que costaría alrededor de 38 millones de euros, pero que es muy necesaria porque mejoraría la vida de muchos enfermos. El Gobierno lleva años arrastrando la aprobación de esta ley y todo apunta a que de momento la situación seguirá igual. Y a esta tónica le sigue una verdadera ley de vivienda que solucione los elevados precios del alquiler. Pero hablando de vivienda, ¿dónde están esas de alquiler social que prometió en varias ocasiones Pedro Sánchez? Otro de los grandes problemas sin soluciones es el transporte, concretamente los trenes. Las averías y los retrasos en la línea de alta velocidad son ya algo normalizado y con lo que los españoles están aprendiendo a convivir, al igual que lo hacen con los precios tan elevados a los que muchos bolsillos no pueden hacer frente. En definitiva, muchos problemas y pocas soluciones. Permitidme que hablemos un poquito de nosotros y de cómo deberíais pensar en ayudarnos. Hay diferentes maneras de hacerlo. Ayudarnos, ¿por qué? Bueno, pues porque mantener una posición tan comprometida como la nuestra con determinados poderes de este país trae problemas de financiación, de múltiples cosas. En primer lugar, si nos queréis echar una mano, lo más lógico sería que os hicierais miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Ahí tenéis el teléfono, 91 616 2464. Tengo que contaros también que si tenéis a bien hacernos algún donativo, desde un cambio legislativo que tuvo lugar en enero de este año, las donaciones que se hacen a favor de fundaciones privadas sin ánimo de lucro, como es el caso de la nuestra, la que os sugerimos como objetivo de vuestra donación, eso se valora, eso se resta en un 45% del importe que se ha donado en la declaración de la renta, la del año 24, tanto si se es particular como sociedad. Así es que yo os sugiero fotografía de los números de cuenta, que son un poco largos para ir andando tomando notas, y transferencia por el importe que os parezca bien a esas dos cuentas, porque luego un 45% de lo que hipotéticamente decidierais donar os lo vais a poder desgravar en la declaración de Hacienda. Y el tercer método, que me lo habéis oído muchas veces, es mandarnos un SMS al 28088 con la palabra toro o sin la palabra toro y, bueno, pues modesto, pero es una ayuda y todo vale. Esa ayuda, os sugiero esta ayuda porque solo os cuesta 1,20 € y a nosotros también nos ayuda. En el club me dicen que les ayude a cerrar una actividad, la que va a tener lugar en los próximos días, el próximo fin de semana un poco más ampliado, laborables y sábado y domingo, en el Valle de los Caídos. Se trata de las jornadas que ya muchos conocen, en las que los participantes se alojan en la hospedería del Valle y pasarán con nosotros unos buenos ratos en la sala capitular, donde tenemos previsto explicar algunas cosas, algunos de los que aparecemos en los programas de esta casa: José Javier Esparza, Julio Ariza, José María Francás, Caque Minuesa, Alejo Vidal Cuadras, Javier Borrego, José Antonio Fuster y un servidor que también estaré el sábado por la mañana allí. Así es que no te lo pienses mucho, es un lujo poder pasar unos días de meditación en el Valle, y el Valle también nos necesita ahora más que nunca. Así es que si lo consideráis interesante, hay que hacer reserva exclusivamente a través del club. No se puede hacer de otra manera, y tened en cuenta que el número de personas que podemos alojar allí y que participen en las jornadas pues es limitado. Así es que si tenéis interés, llamad pronto, porque eso se va a colapsar en algún momento de lo que queda hasta que empiecen las jornadas. Seguro que ya os digo
que se ha cerrado en números clausus. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Mamá. Hola, hija. Que ahora no puedo hablar. Vale, cariño, tranquila. Solo quería desearte que disfrutaras de tu viaje. ¿Qué tal lleva la presentación? Bien. Mira, por favor. Un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en la pantalla. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Que habrá dentro. Elige lo que te emociona. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. Último trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Cuando estás cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Felizmente, 2 minutos antes de la hora prevista, vamos a arrancar la mesa de análisis político y les presento a mis invitados hoy. Doña Ana Cuartero. Buenas tardes. Portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid. No, bueno, ya no soy portavoz adjunto. No, estoy de portavoz en la Comisión de Sanidad y en la de Presupuestos. Bueno. Así que no he actualizado y esto me recuerda que tengo que actualizar mi perfil. Te voy a hacer una pregunta a propósito de tu condición de miembro de la Comisión de Sanidad. En Madrid parece que repunta esto del COVID. No con la misma intensidad, pero el número parece que va incrementándose. Es cierto. Hay ahora mismo una gran hospitalización por COVID, pero gracias a Dios no se está traduciendo en víctimas mortales, ¿no? Que es lo más importante. Sí se ha observado que hay muchísimos positivos y que se están necesitando hospitalizaciones, pero por ahora la situación está controlada. Hospitales efectivamente con plantas llenas y con
pequeñas restricciones, digamos, en el poder ingresar más pacientes, pero dentro de una situación controlada. Bueno, don Roberto Hernández Granda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Gracias. Periodista y además presidente del Club de los Viernes. El Club de los Viernes es una iniciativa, lo digo porque alguno habrá que no lo sepa, no todos no todos siguen las redes sociales de esta manera, como pudieran sugerir los éxitos políticos de algunos que son famosos por estar en esas redes. Luego hablaremos de eso más extendido. Vale. Pero el Club de los Viernes es de lo más ya antiguo que existe en redes sociales y es una red de comunicación de ideas estupenda. Y batallando, hay que dar la batalla cultural, eso que algunos dicen que quieren renunciar a ello, nosotros no renunciamos. Y yo no he escrito nunca en el Club de los Viernes. No, hombre, yo le invito... No, si no lo digo por eso, hombre. No lo digo por eso, no seas así. Lo digo para que la gente entienda que el respeto que yo le rindo al Club de los Viernes no es interesado, como muchas veces pues alguien en otros medios de comunicación pues hace con poca sutileza, ¿no? Así es. Bueno, vamos a lo que vamos. La gran noticia del día es que hay un tipo, oye, que enmudece cuando le van mal las elecciones, Pedro Sánchez, no dice ni pío, no valora, no tal. Supongo que estará cabreado. Tiene a dos personas de su entorno más próximo, como diría Feijóo, yo le puedo llamar la mujer y el hermano, ¿verdad? Begoña Gómez y el hermano que se llama de otra manera. Cuando uno tiene un hermano que no se quiere llamar como tú, algo pasa en esa familia, oiga. Y ahora llegará, no sé si llegará o no, el cuentito de los padres. No sé si os acordáis que tenían una empresa de plásticos que pues pasó de la nada a los ingresos siderales gracias al momento de Pedro en la Moncloa. Bueno, a lo que íbamos. El hombre, pues que con dos cercanos investigados, lo que antes se llamaba imputados, con un desastre en las elecciones del pasado domingo. Al Congreso y empieza a amenazar a la gente, a los jueces, a los periodistas, a dar ultimátums al PP. Si en 15 días no se han arrodillado con lo del Consejo, lo haré yo, demostrando pues, un escaso respeto por la democracia, por el que es disidente de lo que sus prácticas parecen desaconsejarnos a todos, pues a ese no le respeto. Va a venir un paquete, él lo dice así, un paquete de medidas, pues que dice que para aumentar la calidad democrática, para imponer multas será, o para llevar a no sé qué historias a los disidentes del sanchismo. Véanlo porque es que esto no tiene arreglo. Vamos a una deriva autocrática espectacular. Esto a veces, si no ponemos remedio, nos va a recordar a muchos a Chávez y a Maduro. Sánchez advierte a Feijóo, o renovar o limitar las funciones del CGPJ. Mire, el día de la marmota ha durado demasiado, más de 2000 días. Nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta. El presidente del Gobierno se ha reservado el anuncio para la televisión pública y no para el Congreso, donde muchos critican debería dar constancia de los asuntos que afectan a todo el Estado. Los socios parlamentarios de Sánchez ansían un cambio en las mayorías para la renovación de este órgano y ven en el último anuncio del socialista una oportunidad a todas sus pretensiones. Con un incentivo perverso que tiene el Partido Popular de continuar controlando al Poder Judicial. Por la puerta de atrás o por la puerta de adelante, pero en todo caso creo que lo relevante es cómo eliminamos ese incentivo perverso para que no vuelva a producirse nunca más este atropello constitucional. El objetivo de Sánchez de no llegar antes a un acuerdo con el PP es retirarle todo tipo de competencias al máximo órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos. Esto es impedirles las nuevas designaciones tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales e incluso en todos los tribunales superiores de justicia repartidos por las comunidades autónomas. Las asociaciones de jueces le acusan de querer acometer un cambio en el sistema
reforma por la puerta de atrás. La Asociación Profesional de la Magistratura ha emitido un duro comunicado en el que tacha de inaceptable y de un auténtico atropello constitucional la propuesta de Pedro Sánchez. En Génova rechazan el órgano del socialista para la renovación del Consejo, insisten en su postura de que los jueces han de elegirse entre ellos. Pero minutos más tarde del anuncio, el Partido Popular ya se ha puesto a trabajar con el PSOE para acabar con el bloqueo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha contactado con Esteban González Pons para retomar este viernes las negociaciones. O sea que el órdago de Pedro Sánchez, aunque se haya rechazado formalmente, puede que hasta le funcione. Sí, lo que pasa es que hay que recordar a todos los telespectadores que hoy mismo han anunciado también que van a volver a ser coalición en Europa, el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, no sé cómo se come esto, ¿no? O sea, unas negociaciones del Consejo General del Poder Judicial que Pedro Sánchez y Feijóo aceptan tener en Europa, que el mediador europeo dice aquí no hay quien os entienda, es imposible poner, que nosotros ya veníamos denunciando que no se podían hacer, vuelven a España, vuelven y como advertimos tantas veces en la campaña electoral, van a volver a ser coalición en Europa. Entonces, claro, toda la postura del Partido Popular de oposición a Sánchez pues queda bastante en evidencia, ¿no? Lo que está claro es que a este señor hay que hacerle una oposición frontal y a todos los niveles. Y eso incluye el hablar claro a todos los españoles y decirles que por aquí no podemos pasar. Que los jueces dejen de poder elegir a los jueces es el fin de la independencia del Poder Judicial. Con lo cual estamos en un momento muy, muy serio para la democracia española, en la que puede resultar herida de muerte. Esperemos que consigamos una unión de todas las instituciones para oponernos a esta deriva totalitaria. Y sobre todo porque en el cómodo plató de Radio Televisión Española, él dice que hay que mejorar la calidad democrática, pero los anuncios no los hace en el hemiciclo, los hace en Televisión Española. Lo raro que no nos haya escrito una carta. Con alguien sumiso, que sí, presidente, ¿verdad? Y ahí es donde destila un desafuero. Dice, no, mira, aquí quien manda es el legislativo. Y lo que decide el legislativo no se atreva a nadie a cuestionarlo, ni jueces, ni periodistas. Por eso lo del, como dice él, el paquete de medidas de calidad democrática, que básicamente son a los jueces disidentes, al Constitucional, que ahí los van a barrer, porque ya lo tengo colonizado, y a los periodistas que los frían a multas, que es lo que va a venir, me temo, pues a la vuelta de vacaciones. Hay que tener mucho cuidado con todos los que están continuamente con la palabra democracia en la boca, calidad democrática, porque muchas veces es para darle la vuelta como un calcetín. Me acuerdo, por ejemplo, de Pablo Iglesias cuando decía nosotros los demócratas, a lo mejor venía de Caracas o de grabar un vídeo alabando la perspicacia política de ETA. Entonces, mucho cuidado con eso. En cuanto, a ver, el gobierno debe dejar trabajar sin intromisión en el Poder Judicial, dejar trabajar a los jueces, porque al final los jueces están demostrando que son el último dique de contención de un sanchismo que está absolutamente desbocado y que está permitiendo actividades absolutamente... A ver, ayer se eligió un presidente del Parlamento a un delincuente. Exacto. A un señor que cuando el 155 disolvió el gobierno... Permitiendo un voto que el Constitucional considera no. Claro, y que decían y lo han permitido. Entonces, la justicia tiene que ser independiente de esto, está claro. Entonces, por ejemplo, sí que está bien que el juez de Llarena haya dicho que sigue vigente la orden de detención contra Puigdemont. No sé si después hablaremos de eso. Pero es que Sánchez lo que intenta es, digamos, terminar de atar a los últimos díscolos. Tiene al fiscal general del Estado, a este hombre, Álvaro García Ortiz, que va a ser imputado por revelación de datos personales, de datos reservados a la pareja de Ayuso, y que está diciéndole a los fiscales del 1 de octubre que ratifiquen la amnistía. Los fiscales están diciendo que ahí están algunos... Démelo por escrito, luego lo vemos, si te parece bien. Sí. Bueno, hoy ha habido sesión de control y nosotros nos debemos a la actualidad y hay que comentar algunas de las cosas que han pasado allí. No han pasado muchas, no se crean que nada. Vamos a ver, lo más relevante de lo dicho por Feijóo en sus encontronazos con el presidente del gobierno. 1. La manipulación fraudulenta del CIS, otra vez al descubierto. 2. La justicia le ha tenido que pedir que le deje trabajar en paz. 3. Se ha visto que aplicar la ley de amnistía no va a ser coser y cantar. Por eso usted la retuvo. Y usted lo sabía y lo ocultó. 4. Ha estafado a los votantes de Cataluña
entregándole la presidencia del Parlamento a los independentistas. Quinto, otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción. Una más. Y sexto, tiene usted una vicepresidenta que ha dimitido un poquito. ¿Usted de verdad cree que se puede gobernar así? Mire, la última vez que nos vimos aquí usted dijo que se iba a dar el gustazo de ganarme. Pues el gusto es nuestro, señor Sánchez. Señoría, no tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente en las urnas. Déjelo ya. Bueno, esto es lo más relevante de una oposición que tampoco incomoda demasiado. Sí que han visto una imagen interesante, que es cuando la vicepresidenta María Jesús Montero se pone en posición arrullo del presidente del gobierno y pestañea como si fuera la más aventajada de sus alumnas. Vamos a ahondar en eso, porque hoy tenemos las dos caras de Montero. No sé cuándo me hace reír más, si cuando pestañea sobre el hombro del presidente o cuando aplaude como una foca del zoo. No lo sé. Pero hoy hemos visto las dos caras. Es muy interesante que vean, porque la gestualidad lo explica casi todo. Lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Alvise, si no, al tiempo. Hay quien asegura que lo último que sale de esa boquita es cabrón. Lo volvemos, podéis repescar, aunque sea nada, los últimos 20 segundos. Ahora lo vemos, porque yo no lo he oído ni lo sé, pero ahí vamos a ver. Lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Alvise, si no, al tiempo. Podría ser. Podría ser. No lo afirmo, digo que podría ser. En fin, que la cosa tiene bemoles, ¿no? Con qué devoción aplauden, Sí, sí, sí. Es algo casi norcoreano, que miden los decibelios de los aplausos a ver quién es más devoto. Sí, es un espectáculo, la verdad es que es un espectáculo bastante lamentable. El tema de la mesa del Parlamento es trágico, es absolutamente trágico lo que ha sucedido en Barcelona. Vosotros lo habéis recurrido, Vox lo ha Nosotros lo hemos recurrido y también nos hemos presentado como acusación popular en el caso de corrupción del hermano de Pedro Sánchez. Y bueno, hemos recurrido el nombramiento del presidente del Parlamento por prevaricación, creemos que es imposible, y seguiremos haciendo todo lo posible, como ya hicimos cuando el 1 de octubre, para meter entre rejas a Puigdemont y a todos los que han protagonizado el golpe de Estado, el peor golpe de Estado que ha sufrido el Estado español desde que tenemos, desde que tenemos memoria. Entonces, bueno, yo creo que de todas formas la actuación de la ministra, lejos de todos estos espectáculos que dan, además económicamente también deja bastante que desear, con el famoso cohete que luego estoy segura de que vamos a comentar. Sí, sí. Para no dejarnos temas atrás, cuando hablaba que había otro de su círculo cercano imputado, investigado, círculo cercano, claro. Eso Feijóo. Yo siempre la he llamado Begoña Gómez. Cercano puede ser un amigo suyo Azaga. del colegio, ¿no? Es el Son hermano, su mujer y su hermano. que venía de San Petersburgo, fue directamente a la Diputación de Badajoz. Si no recuerdo mal, su único hermano. Sí, teniendo la misma relación con Extremadura, con la que puedo tener yo, que soy asturiano. O sea, sin tener nada que ver con Extremadura, lo pusieron ahí en la Diputación de Badajoz, hay varios pisos, un montón de dinero, o sea, eso es un tema ya a desglosar. Luego también se refiere a la ley de amnistía, que usted sabía que iba a ser difícil de aplicar, sí, y usted retiró el conflicto institucional en el Senado teniendo mayoría absoluta. O sea, claro, hacer oposición a Pedro Sánchez, viendo lo que está haciendo el Partido Popular, insisto, que el mismo día en el que se anuncia que el Partido Popular Europeo va a
a negociar y va a acordar con el Partido Socialista para tener otra vez Europa en las mismas condiciones que la hemos tenido estos últimos 5 años. Y ver hoy que intenta decirnos que hace oposición ante un comportamiento del presidente del Gobierno para con el Consejo General del Poder Judicial, ante la ley de amnistía, dices, pero... O sea, que nos estamos perdiendo. O sea, ¿de verdad creen que los españoles son capaces de asumir la cara y la cruz de una forma tan descarada, ¿no? Es que a mí me parece que esto es terrorífico, ¿no? Porque hay algo que en uno de los dos casos mienten, ¿no? Y yo creo que los españoles deberían de estar ya cansados de mentiras, ¿no? Pues algo de ello ya sí. Deberían llevar vivido, ¿no? Sánchez decía, indudable, delito de rebelión, indudable. Por eso, cuando habla con alguien del PSOE socialista, dicen, no, es que vosotros, es que tú. Yo pienso como pensaban los socialistas antes de las elecciones de julio. Los que habéis cambiado sois vosotros, que sois unas marionetas. Bueno, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular en esto? Pues hoy lo contaba Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que sí, bueno, pues ha sido de las primeras comunidades que ya anunciaron que lo iban a hacer, han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal colonizado por Pedro Sánchez, que ya les digo yo que Cándido Conde Pumpido, el cancerbero del Tribunal Constitucional, pues probablemente no se moleste ni hacer un escrito distinto de inadmisión de los recursos, sino que lo englobe todo en el mismo por economizar recursos, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar a Ayuso anunciando ese recurso a la ley de amnistía. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha encargado a la Abogacía Autonómica la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía que entró en vigor ayer 11 de junio, la ley, si se le puede llamar ley, más corrupta de la democracia. El siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles, la ruptura de la convivencia otra vez y a peor, y sobre todo llevarnos o pretender llevar a votar lo que es totalmente ilegal votar. El siguiente paso, querida Isabel Díaz Ayuso, es preguntarse uno mismo y su partido si se ha hecho todo lo que humanamente se podía hacer para impedir que esto, a mí me desagrada mucho que esto tenga que estar en manos del Tribunal Europeo de Justicia. Y aún me desagrada más que uno crea que lava su conciencia llevando esto a el cancerbero Cándido Conde Pumpido, porque es como si no hubierais hecho este trabajo, os hubiera rendido lo mismo. Pero bueno, don Roberto. Sí, a ver, lo que hay que hacer es una posición verdadera, es decir, poner todos los mecanismos posibles, interponer las denuncias como ha hecho Vox, para que esta gente tenga miedo, es decir, porque luego los nacionalistas son muy cobardes. Fíjate cómo han marchado. Decía hace poco Bermúdez de Castro que detrás de esas flamas incendiarias no había nada. Bermúdez de Castro fue la mano facedora del 155, claro, entonces, que tampoco es para ningún heroísmo. Va a volver, aunque lo vayan a detener, va a volver, hasta que no tengan asegurado que no va a pisar la cárcel. Son gente muy... Es como en el País Vasco, que siempre suelen atacar en manada y siempre hacían el tiro en la nuca al coche bomba y escapar. Por los nacionalistas, si les aprietas un poco las tuercas, entonces hay que seguir ahí empujando, apreteu, como dirían ellos, ¿no? Aunque sea por los policías y guardias civiles que estuvieron ahí, aunque sea por el coronel Pérez de los Cobos, por las amenazas de Carmen Forcadell, por la secretaria judicial saliendo por la ventana de la Consejería de Economía, ¿no? Por los Jordis subidos en la furgoneta de la Guardia Civil, por todo eso, no dejar que esta gente salga impune. Bueno, no me diréis que Llarena no ha sido de los que hablan claro, ¿eh? Ahí está, nota a las fuerzas del orden. La ley de busca y captura de este señor está viva y activa, o sea, que no tengan duda. Pero mira, Javier, perdonadme que vuelva a insistir en lo mismo, pero sale Isabel Díaz Ayuso diciendo que va a interponer un recurso contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Y hay cosas que hay que recordarle a todos los españoles, y es que hay 7 senadores por designación autonómica, y 4 de ellos son del Partido Popular, entre ellos el señor Alfonso Serrano, entre ellos el señor Ruiz Escudero, es decir, gente que ha vivido en primera persona, que ha vivido estando apoyando el gobierno de la señora Díaz Ayuso, uno como consejero y otro como portavoz parlamentario del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Todos los hechos que estamos hablando, todos los hechos que se van a amnistiar, estas 2 personas
han apoyado la retirada del conflicto constitucional y están apoyando desde su posición en el grupo parlamentario el gobierno de la señora Díaz Ayuso. Entonces, yo no, señores, Sánchez miente, pero a mí que me explique el Partido Popular a qué juega. Es decir, tus diputados, la gente que está apoyando tu gobierno, que están día a día, son, vamos, la guardia pretoriana de la señora Ayuso, están apoyando recurrir al Constitucional, lo que hace una semana votaron en contra de la retirada del conflicto institucional en el Senado, que son las mismas personas, señorías, que son las mismas personas. Y así, comunidad autónoma por comunidad autónoma, podríamos ir, porque por elección directa elegimos 3 senadores. Pero es que hay muchos senadores elegidos por las cámaras autonómicas, que ahora, ¿qué va a ser? ¿La Junta de Andalucía la que también va a recurrir al Constitucional, cuando también sus senadores por designación autonómica del Partido Popular han votado el retirar el conflicto institucional? ¿Quiénes van a ser las comunidades autónomas que lleven adelante? ¿Con qué interés van a llevar adelante? ¿No es acaso el querer quedar bien, que como tú bien dices, ante un tribunal constitucional? Mira, a mí esto me recuerda al recurso al Tribunal Constitucional de la ley del aborto. Es exactamente lo mismo. Es engañar de nuevo a los españoles. Si yo ya, el Partido Socialista, sabemos lo que es, sabemos la trayectoria de asesinatos, la trayectoria de muertes que trae el Partido Socialista durante los 150 años, la pérdida de libertad cuando se tiene un gobierno socialista o comunista. Pero es que yo creo que las mentiras del Partido Popular están alcanzando ya unas cotas muy cercanas a las del Partido Socialista. Insisto, el recurso al Constitucional con la ley del aborto me recuerda mucho a estos recursos ante el Tribunal Constitucional de la ley de amnistía por las comunidades autónomas. No, yo creo que a los sanchistas, a la gente que apoya al gobierno, sobre todo había que preguntarles si de verdad la amnistía fuera por un interés superior, si de verdad esto fuera para mejorar la convivencia, ¿por qué no lo llevaran en el programa electoral? O sea, ¿por qué solamente empezaron a ver las virtudes de la amnistía justo cuando Sánchez necesitaba los 7 votos? O sea, vamos a ser francos. No hace falta. Vale que no os importe, porque como son de izquierda, pues el delito de golpe de Estado, de secesión, incluso de desórdenes públicos, pero malversación agravada, vosotros que iban a luchar contra la corrupción, ¿no os importa que se haya robado a manos llenas? Pero ¿cómo va a luchar contra la corrupción el que es responsable de la peor trama de corrupción en España, que ha sido la de los sindicatos llevándose el dinero de los seres en Andalucía? Indultados, además. Indultados, además. Pero ¿cómo me van a hablar estas personas de regeneración democrática o de lucha contra la corrupción? De verdad, es que hay que estar constantemente recordándole a los españoles nuestra historia política reciente, porque aquí están muy preocupados de recordarnos nuestra historia política de hace 40 años, pero es que yo estoy mucho más interesada en recordar a todos los españoles los últimos 10. Las gambas, la cocaína, claro, el robo del dinero. Tito Berni. El dinero más sagrado para alguien de izquierda, figura. Es el dinero para ayudar y proteger a la gente que se queda en el paro, ¿verdad? Exactamente. Pues no, de ahí 690 Pero es que UGT millones de euros. UGT en Madrid ha dedicado 5 millones de euros a viajes. Y han viajado mucho. Les ha quedado poco de lo que han visto, pero han viajado mucho. Pausita para la publicidad y a la vuelta os cuento por qué hay todavía fiscales en España. Mamá. Hola, hija. Que ahora no puedo hablar. Vale, cariño, tranquila. Solo quería desearte que disfrutaras de tu viaje. ¿Qué tal lleva la presentación? Bien. Ya, por favor. Un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en la pantalla. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. ¿Qué habrá dentro? Elige lo que te emociona. Hoy en
recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Último trimestre, para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí. Y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos durante este día. Cuando estás cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Entonces, resulta que Alvarito García Ortiz, el fiscal general del Estado, quiere teñirse de gloria lo poco que le va a quedar de estar en el cargo, porque le quedan 2 telediarios. Bien, y les ha llamado a los fiscales del Supremo, que están en las causas del asunto del Prusés, el de Tsunami o la de Tsunami, el que maneja la causa por malversación y tal, y les ha dicho, no, mira, estos son lentejas, tenéis que defender la ley de amnistía. Y los fiscales han llegado hasta donde pueden ir en lo razonable. Podían ir más allá, ¿eh? Podían ir más allá, pero en lo razonable han llegado hasta decir, mire usted, la orden nos la da por escrito. Se supone que con un propósito. Cuando uno dice eso no lo dice a humo de pajas, digo yo. También podían haber dicho, no, conmigo no cuentes, y consorciar una posición un poco más agresiva, pero oye, entiendo que no quieran perder su posición de fiscales, les habrá costado toda la vida y conseguir ser fiscal de una sala del Tribunal Supremo, pero bueno, allá cada uno, es la conciencia de cada uno. Vamos a verlo. Amnistiar a Puigdemont puede ser ilegal porque entre sus delitos también está el de malversación. Los fiscales del Procés han respondido así en un informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que defienden que el prófugo no puede beneficiarse de la medida de gracia. Pero es más, instan al jefe del Ministerio Público a que ponga por escrito la orden de informar a favor de la amnistía. En el cuerpo fiscal creen que sería improcedente y que borrar los delitos de malversación como se apela en la norma iría en contra de las leyes. El Partido Popular ha instado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que ayude a preservar la justicia española. Entre tanto, en Cataluña, en aras de que sea efectiva la aplicación de la ley de amnistía, Esquerra Republicana y el PSC han sentado las bases de un preacuerdo mediante el cual el grupo republicano entra a formar parte del Ayuntamiento de Barcelona. Un pacto que abre un nuevo frente en las filas de los de Esquerra, que ya han facilitado el ascenso de Junts al Parlamento catalán. Carles Puigdemont insiste en presentarse a la investidura aunque sea detenido en Cataluña.
Y sobre facilitar el ascenso de Salvador Illa, Gabriel Rufián de Esquerra responde de este modo. Si me meto, me montan un pollo en Cataluña increíble. No me meto. Dando cuenta de la división de su partido entre los afines a la fugada Marta Rovira y a Oriol Junqueras. Después de días de negociaciones para que Junts finalmente se hiciera con la presidencia del Parlamento catalán, se conoce que fue el propio expresidente Carles Puigdemont quien pactó con la fugada en Suiza Marta Rovira el devenir de la mesa de la Cámara catalana. O sea, que los indepes para lo que quieren, a pesar de lo que parece, se pueden llegar a entender. De hecho, se han entendido ya. ¿Algún comentario sobre estos pobres fiscales que, en fin, arriesgan hasta donde creen que pueden? Yo creo que estos pobres fiscales lo que tienen que encontrar es el respaldo de la sociedad española, porque al final todo se trata de responsabilidad individual. O sea, España necesita muchas personas que dentro de las instituciones digan hasta aquí hemos llegado y que digan que no van a participar en la amnistía y que no hagan como el Partido Popular, que retiran ese conflicto. Estos 4 fiscales han presentado su particular conflicto con el fiscal general del Estado. Y yo creo que tienen que recibir un mensaje claro de todos los españoles de que estamos con ellos y que merece la pena, que al final somos, igual que los políticos, son servidores públicos y son personas que han hecho efectivamente con un gran esfuerzo toda esa carrera hasta llegar a ser fiscal de una sala del Tribunal Supremo, pero que también estamos con ellos en que tienen que defender y que tienen que mantenerse firmes. Y yo creo que nuestro mensaje, el mensaje de Vox, es de apoyo incondicional y espero que se mantengan a la altura del posicionamiento que han hecho, por supuesto. Claro, es que a los fiscales les habrá costado toda la vida llegar a la sala del Tribunal Supremo y no creo que ellos hayan hecho carrera pensando en estar en una posición subordinados al poder, porque eso es humillante, habrán estudiado un poco la separación de poderes si están ahí. Es como la prensa está para fiscalizar al poder, no para las marranadas esas que hace Ichaurrondo a Sánchez. O sea, claro, si tú terminas con la separación de poderes, es lo último que nos queda ya para terminar de convertirnos en una república bananera. Pero al final es lo que te digo, o sea, la separación de poderes radica en personas concretas que digan hasta aquí he llegado. Y por eso creo que es un momento en el que tienen que percibir el apoyo incondicional de todos los españoles, independientemente de nuestra orientación política, de nuestro voto, a que se mantengan en la posición que corresponde. O sea, es que al final son voluntades individuales. Es que una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Y estos 4 fiscales pueden ayudar a revertir este proceso de desmembramiento de España en el que estamos inmersos por gente que solo está preocupada de mantenerse en un asiento, en un sillón de poder. Señora Cuartero, me tienes que ayudar. ¿Cuánto tiempo ha pasado en el Congreso para que el presidente del Gobierno se refiera a su formación política con su nombre tan solo, decir Vox? Tampoco ahora lo hace, sois la ultraderecha. Sí, ¿No? sí. Eso es así, ¿no? Sí. Pues fíjate tú, yo no digo que lo sea, pero sí que lo parece. Fíjate tú qué gusto le ha cogido al nombre de Alvise. ¿Será que insufla aire a Alvise o será que le encanta que Alvise pueda suponer pues una piedra en el zapato, por ejemplo, para Vox, para el Partido Popular? No sé, pero le ha entrado un entusiasmo de Alvise y de su partido exitoso en las europeas. Se acabó la fiesta. Vamos a escuchar a Sánchez si lo ven. Sánchez insufla a Alvise para hacer daño a PP y Vox. Máquina de fango, derecha, ultraderecha y ahora Alvise. Son las únicas palabras a las que recurre Sánchez para defenderse y para atacar a la oposición. Esa máquina del fango, toda esa máquina del fango, el señor Alvise. La de Alvise, ultraderechista. En medio del cruce de reproches en el Congreso, Feijóo ha vuelto a pedir a Sánchez la convocatoria de elecciones generales. No eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Pero como el presidente se agarra a un clavo ardiendo, ahora la entrada del partido de Alvise, se acabó la fiesta en el Parlamento Europeo, le ha venido de lujo para atacar al PP y a Vox. Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Alvise.
sino al tiempo. Pero no ha sido únicamente en el Congreso donde Sánchez ha recurrido a su palabra favorita. También lo ha hecho en su primera entrevista tras las elecciones europeas, aunque ahora ha ido mucho más allá y ha vinculado la máquina del fango con Isabel Díaz Ayuso. Centraría la cuestión en Madrid, porque a mi juicio la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación, todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid. Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Unas palabras que rápidamente han tenido respuesta. Como siempre escudándose en el victimismo, en el fango que él promueve, que es todo lo que le rodea, es él el que está promoviendo tanto daño a España. Que ya quisiera Pedro Sánchez tener el respaldo que tiene Isabel Díaz Ayuso, que tengo yo por parte de los ciudadanos. Ana. Pues mira, yo tengo que comentar, porque me has invitado a ello, tengo que comentar el tema de Alvise. Mira, lo que Vox no va a hacer nunca, y yo desde luego personalmente tampoco, es insultar a todas las personas y menospreciar su capacidad de decidir el voto que consideren correcto. Sea Alvise o sea quien sea. Puedo entenderlo o puedo no entenderlo, puedo estar de acuerdo con esas formaciones políticas o puedo discrepar con ella, y para eso están los parlamentos. Lo que no vamos a hacer jamás es decir o tratar los votos como si fueran nuestros. El voto es de cada uno de los españoles que se acercan y que todavía mantienen la libertad de acercarse a una urna a emitir su voto o de formar un partido político, y están en todo su derecho. Por supuesto, bueno, pues si los españoles deciden darle un determinado apoyo a Alvise, lo que tendremos que hacer el resto de los partidos es reflexionar por qué hayamos perdido votos. Ahora es fácil saber dónde, las transferencias de votos, todo esto, ahí efectivamente las bases de datos funcionan muy bien, y las transferencias, los votos se conocen mesa por mesa, los escrutinios se conocen mesa por mesa. No ha habido tiempo suficiente desde las elecciones generales o desde las autonómicas y municipales como para pensar que ha habido una renovación de la población, con lo cual es fácil saber cuáles son las transferencias de voto. Pero eso nunca puede llevar a decir que los españoles se han equivocado al votar. Los españoles son dueños de su voto y tienen que hacer el voto lo que consideren adecuado. Y los políticos lo que tenemos que hacer es tomar nota de ello, cumplir nuestras promesas electorales, que es el compromiso que asumimos con ellos, e intentar hacer un mejor trabajo para convencer a esos españoles en el siguiente. Me estás asustando, me recuerdas a Yolanda Díaz el día que semidimitió. No me digas. Dijo algo parecido a lo que tú dices. Bueno, lo que pasa es que yo lo creo de verdad y ella no. Lo que pasa es que ella solo semidimitió. Lo que dijo la señora del Ferrol fue ¿será por eso? Semidimitir. Dimito de esto, pero de lo importante no. Porque ahí tengo el piso en el ministerio, el chofer, la secretaria, la moqueta gorda, tal. Bueno, lo que está claro es que las realidades sociales, igual que las realidades electorales, están cambiando. Y Alvise, que ha hecho campaña únicamente, él vive, es un producto de las redes sociales, pues tiene un montón de seguidores en Twitter, un montón de seguidores en Twitch, y va a un nicho de votantes jóvenes que a lo mejor no conocen a los otros candidatos, pero sí conocen a Alvise. Y también pasa al revés. Mis abuelos seguramente no conozcan a Alvise, no sabrán ni quién es, pero tienen los mismos escaños que la vicepresidenta del gobierno, que el partido Sumar en Europa, con toda la maquinaria que ella tiene y así como habla con trapiños y demás. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que también es un difusor de ciertos bulos, y yo creo que el más grave, y también por eso le interesa el aforamiento, es en Barbate, que dijo, cogió a un hombre de allí, dijo, este es el asesino de los guardias civiles, y ese hombre no tenía nada que ver con aquello. Ah, bueno, las fricadas van y le va a poner, claro, eso sí, va al final de la el mensaje de Alvise que ha calado es la lucha contra la corrupción. Es decir, el levantar la corrupción. Ese se acabó la fiesta, al final lo que hace es poner en una frase fácil ese hartazgo. Sí. Y yo os diré que a mí eso no me parece. Nosotros compartimos ese hartazgo por la corrupción constante, pero no solo la corrupción económica, y también lo hemos dicho, sino también la corrupción política, y llevamos toda la tarde hablando de lo que es corrupción política, ¿no? Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. ¿Por qué lo nombra Sánchez tanto? Es el quid de la cuestión, yo creo, que es porque sabe que divide el voto también. Eso, porque le interesa. ¿Será porque le interesa? Claro. Porque este no da puntada sin hilo. A la misma altura vamos, PP Vox, vamos a progresar, porque os prometo emociones fuertes.
Vamos al caso Begoña Gómez, esa que decía pomposamente Feijóo, que era su entorno más próximo. Bueno, Begoña Gómez se le está poniendo el territorio un poco complicado. Es verdad que esto se lo ha llevado a la Fiscalía Europea, es verdad que bueno, pues la Fiscalía Europea en España ya está colonizada por Pedro Sánchez, pero el juez de enlace no. El juez de enlace de la Fiscalía Europea se llama Manuel García Castellón. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues que uno de los testigos de cargo importante se le ha venido abajo la coartada. Me refiero al rector de la Universidad Complutense. Ha contado el vicerrector cómo iban las cosas y cómo fue él el que dijo: chavales, deprisa, que hay que crear una cátedra para Begoña. Y los Paganinis, los que pagaban la cátedra, han dicho: ¿cómo que el rector de...? Pero si no ni le conocemos, si a nosotros quién nos vino a pedir la guita fue Begoña Gómez. O sea que esto se está poniendo muy interesante y me refiero a una parte muy pequeñita, que es cómo una universidad pública, la más importante de España, accedió a este tejemaneje infame en detrimento, como el Instituto de Empresa, en detrimento de su prestigio, que era alto, tanto el de la Complu como el del Instituto de Empresa. No, va a ser usted ley de África. A ver, la capital de Kenia, ¿cómo va a ser ley de África? A ver, lo que pasa es que, bueno, como son una empresa privada, que hagan lo que quieran. Ahora, la universidad pública, la Complutense, no puede actuar con estos impulsos de mezquindad y de aprovechategui que demuestra la señora presidenta del Gobierno. El rector de la Complutense, que la semana pasada intentó distanciarse de Begoña Gómez, vuelve a estar en el foco. Todos desmienten su versión. Incluso el vicerrector de la Complutense en aquel momento, Juan Carlos Doario, dice que fue Goyache quien le llamó para crear una cátedra exclusivamente para la mujer del presidente. El rector se defendió asegurando que la cátedra no se firmó con Gómez, sino con dos instituciones. Pero como era de esperar, tanto Reales Seguros como la Caixa han alzado la voz y han dicho que fue Begoña Gómez quien les contactó para financiar la cátedra. Por lo tanto, todo apunta a que fue Goyache quien puso a Begoña Gómez al frente de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. El juez Peinado ha aceptado ceder una parte del caso Begoña Gómez a la Fiscalía Europea, lo que ha hecho que la defensa de la mujer del presidente presente un escrito en el que pide al juez que aclare por qué sigue imputada. En sus investigaciones, la Fiscalía Europea no admite la personación de acusaciones populares, por lo que Vox y Manos Limpias se quedarían fuera del proceso. A ello hay que añadir las dudas que existen sobre la imparcialidad del fiscal europeo de España, Ignacio de Lucas, por su proximidad al PSOE. Su hermano fue incluso senador del partido. A finales de mayo, la Fiscalía Europea asumió toda la trama de corrupción del caso Koldo, por lo que no sería descabellado pensar que desde el PSOE presionan para que la Fiscalía se haga con todo el control del caso Begoña Gómez para acabar archivándolo. Bueno, y a esto le tengo yo que añadir las novedades sobre el hermano, el llamado Azagra, no sé, el llamado Azagra. Resulta que el llamado Azagra ficha en la Diputación de Badajoz, ficha, ya saben lo que hacen los funcionarios, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo? Desde que se enteró que había una denuncia en su contra. Y desde entonces resulta que va el hombre y ficha. Hasta entonces teletrabajaba, vivía en el VAS, en Portugal, feliz de pagar menos impuestos y cobrando como un contratado de la administración pública. Que aquí el juzgado lo tiene mucho más fácil que con Begoña, ¿verdad? Este es un tema chupado. 2 y 2, 4, 4 y 2, 6, pues ya está. Que esté imputado como está, igual que doña Begoña. Es alucinante, porque además ya da igual, los lazos familiares me recuerdan casi como si fuera una familia criminal, como si fuera la familia Bonanno en Nueva York. En Nueva York hay 5 familias de la mafia, ¿no? Y si el PSOE fuera de Manhattan sería la sexta familia, yo creo. ¿La sexta? Sí, la sexta familia. Bueno. Y tendrían las me ha asustado usted. Pero hay que hacerse saber con unas pulseritas de Free Bego, porque creo que son como, hay que hacer como una de estas que es un todo incluido cuando vas a un... Entonces, con eso ya te dan impunidad e inmunidad. Te vas a Venezuela y lo petas. Sí, vas con eso. Pero yo creo que para gente emancipada de la realidad. Pero es como la cátedra de los estudios estos africanos. Yo digo los estudios africanos, pero como lo podían haber dado, no sé, los de Medio Oriente, y la mandan ahí a Teherán también, a que cabalgarle contradicciones también.
Sobre todo es muy grave que el rector de la universidad diga que no tiene nada que ver con él algo que pasa en la universidad. Esto es una cosa absolutamente estrambótica, ¿no? Pero yo quiero daros un dato. ¿Sabéis quién fiscaliza los gastos de la Universidad de Madrid? Nadie. Porque por la ley de autonomía universitaria nosotros no podemos fiscalizar los gastos de la Comunidad de Madrid que van en el presupuesto también de la Comunidad de Madrid. Es decir, lo que se transfiere a todas las universidades, eso es un cajón desastre, allí es totalmente opaco. Entonces, la autonomía universitaria. La ley de autonomía universitaria. Yo creo que es el momento de darse cuenta que la universidad también va a haber que empezar a luchar por la separación de la universidad del poder. Porque hemos visto el manoseo de la universidad por parte de Podemos. Pero es que ahora un rector de universidad puesto por el Partido Popular resulta que es el mejor aliado de la mujer del presidente del gobierno. Hombre, este Goyeneche, que es el mismo que nombró alumna ilustre con bastante repercusión mediática también por parte de los periódicos de la izquierda, a Isabel Díaz Ayuso, y ahora resulta que es el mejor amigo de la mujer del presidente del gobierno y que le deja montar una cátedra que nadie sabe muy bien cómo se ha llegado a formar ni cuánto dinero maneja, y que le ha permitido registrar a su nombre herramientas informáticas desarrolladas por empresas como Indra. Es decir, o sea, esto es un contubernio, esto es lo que en la calle se llama un contubernio, en el que la universidad está jugando también un papel importante. Y espere usted que abran las sentinas del IBEX. Por ejemplo. Porque la que tiene cara para sentarse y pedir, además la misma cantidad, porque ¿cómo le vas a pedir lo mismo a la Fundación La Caixa que a Real? Es un poco raro, es como la Iguala. Sí. No, ponme los 60.000 y ya entras en el es peaje en la sombra, como le llamaría el Partido Popular, es un peaje en la sombra. A partir de ahí, por acto médico. Sí. Bueno, la universidad está ocupada por la izquierda y por extrema izquierda, pero ya de la época, me acuerdo yo, contra Poder. Bueno, pero en Madrid vive al albur de la derecha. Vas a perdonar. Sí, pero cobijada por la derecha. Es que esto es pública, así. Cuando estaban los del germen de Podemos contra Poder, o sea, estaba aquí unos tercloros pintadas de Juana Chaos Libertad, etcétera, y ahora hacen todavía movilizaciones sentadas. No en Madrid. Pro-Palestina. Pro-Palestina, y pedían cosas sin gluten, cosas para celíacos, tal, darnos más agua, pedían cosas como si estuvieran ahí encerrados, y eran unas personas, llegaron allá, los tuvieron que desalojar. No sabrían situar, yo creo, Gaza en el mapa, pero les han dicho que, bueno, que es lo que se llevará a los revolucionarios, es ser yihadista, y ahí están los mujahidines. Bueno, y en estas llega don Pedro, y en el plató de televisión, siempre tan solicita, española, la que pagamos usted y yo, vaya a contar. Pues que mire usted que ya, ahora me voy a vengar yo de estos españoles que no me votan o me votan menos, por si acaso. Y anuncia un paquete. Es feo decirlo así, ¿verdad? Un paquete de medidas que mejoren la calidad democrática, pensando que no se esconde lo más mínimo en los jueces díscolos y en los periodistas que no le beben el agua. Vamos a escucharlo. Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa, hago, señoría, hago. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano, y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Y sobre el paquete que va a presentar se manifestaba hoy la portavoz de Vox, Pepa Millán. Un plan de represión democrática que sin duda se va a traducir en menos libertades para los españoles, en más criminalización de la oposición, en la persecución del disidente, en la muerte civil de quienes no comulgan con el totalitarismo de este Gobierno. Se va a traducir en más control de los medios de comunicación para imponer su relato y llevar a cabo esa persecución, y se va a traducir sin duda en más asalto a las instituciones. Don Roberto, está claro. ¿Cómo utilizar los nombres? Es un trilero del lenguaje, ¿no? Calidad democrática, teniendo en cuenta que ellos han colado, ¿no?, metido en la sociedad esa idea de que ellos son la coalición de progreso, y van con Otegi y con Puigdemont y con los 7 votos de Junts y con el PNV y con todos los partidos que quieren disgregar España y que tienen ideas antidemocráticas y totalizadoras. Pues claro, que dicen, no, esto es progreso. Lo del muro, para este hombre, todo lo que no sea él y sus socios infames ya es ultraderecha.
entonces es contra lo que hay que luchar. Ahora ha metido al BIS ahí porque es el último en llegar y porque le interesa, pero es una manera también de criminalizar. No, le ha metido porque le interesa. Claro, de criminalizar a más de la mitad de los españoles, a los que les dice que hay que poner un muro, que hay que hacer un cordón sanitario simplemente porque no están dentro de la banda de Sánchez. No, sí, yo en lo que sí que tiene razón es que habla claro. Claro habla, lo que pasa es que miente constantemente. Entonces, claro, contra la mentira constante es muy difícil de luchar, pero claro que habla clarísimo, vamos, es diáfano. Ese paquete de medidas va a acabar con la independencia de los medios de comunicación y con todo eso que les llamaba él webs, que se dedican a propagar bulos. Entonces, está clarísimo que va a traer el paquete de medidas, que en ese paquete de medidas se incluirá todo tipo de medidas de represión a los medios de comunicación. Yo que tú me echaría a temblar ya, pero no, el caso es que mentirá y llevará, desde luego, su agenda totalitaria. Lo que es curioso es que, mira, va ahí al canal oficial del PSOE, a la televisión española. Habla de la máquina del fango, los bulos, escribe 2 cartas, pero después de todo eso, aún así no ha dado ninguna explicación. Es decir, no ha desmontado esas investigaciones que han publicado los medios de comunicación que él llama la máquina del fango. No, simplemente dice que eso es, bueno, la ultraderecha. O sea, hace muchos descalificativos, pero no hay ninguna aclaración. Así es. Pero, a lo mejor, es que no puede. Claro. Probablemente es que no pueda, ya le gustaría, pero no puede entrar en el cuerpo a cuerpo porque es que esos tabloides digitales, como dice, gilipollas, qué cursi llega a ser. O es un digital o es un tabloide, hijo, pero vamos a ver, esos tabloides digitales, es que llevaban documentos con la firma de tu mujer, claro. Machote. ¿Y entonces qué? Manos limpias. Otra vez manos limpias, decía ayer no sé quién. Otra vez Vox detrás. Otra vez el fango. Fango. Qué rico el fango. Bueno, vamos a ver una cosa. Quiero yo mostraros una afirmación de María Jesús Montero. Hoy la tengo un poco tomada con ella, es verdad, lo admito. Dice que la economía española va como un cohete. Fijaros, antes os he pedido que os fijarais en el aplauso y en lo que decía. Ahora no, os pido que os fijéis en la carita de Yolanda Díaz. Tanto la vicepresidenta segunda como el resto de miembros del Gobierno pensamos que la economía va como un cohete. Y se lo confirmo. La economía va como un cohete. Ayer, en el día de ayer, el propio Banco de España, señora Gamarra, que tiene usted el don de la oportunidad, en el día de ayer, el propio Banco de España elevó las previsiones de crecimiento de la economía española por encima de las mismas que tenía planteada y que había expresado el propio Gobierno. Bueno, la carita impagable. Pero yo me voy a permitir hacer 2 observaciones. En el día de hoy, señora ministra de Hacienda, en el día de hoy, 2 anuncios de 2 seres importantísimos. Uno en Almusafes, la Ford, 1.622 trabajadores, que cuando uno hace ERES es porque las cosas no le van bien, ¿no? Que más le gustaría a Ford que producir vehículos, pero tiene que hacer un ERE. El segundo es el de los nuevos propietarios de Vodafone en España. 1.200, ¿eh? Oye, pues en un día, menudo día de éxito, ¿eh? Menos mal que vamos como un cohete. Lo que nos falta es el piloto del cohete, porque nos falla como una barbaridad, estrepitosamente. Los datos, efectivamente, los datos del mercado laboral desmienten absolutamente que la economía real, la que percibimos las familias, los que trabajamos, los que tenemos esa mala costumbre, ¿no?, de los que tienen todos nuestros telespectadores que se levantan por la mañana y abren sus negocios o van a sus puestos de trabajo a trabajar, desmiente. 2.700.000 parados, más ese millón que meten debajo de la alfombra con el tema de los fijos discontinuos, empiezan a desmentir esta medida. Pero no solo eso. En los últimos informes que he consultado, las horas trabajadas descienden por esos fijos discontinuos que realmente incorporan personas al mercado laboral y no por una reducción de la jornada, porque luego nos querrán vender una reducción de la jornada, medidas de conciliación. No, descienden las horas trabajadas en España. Tenemos un problema estructural de productividad. No solo descienden las horas trabajadas, sino que son menos productivas. Entonces, al final hay que llevar la macroeconomía, hay que llevarla a lo que todos entendemos. Si nosotros en casa somos más
y producimos el mismo Producto Interior Bruto, es decir, el padre de la familia gana lo mismo, estamos peor. No estamos mejor, socializando la pobreza. Efectivamente. Entonces, y eso es lo que perciben todos los españoles. A mí que no me cuenten historias, porque lo que hacemos es cada vez trabajar más en cosas que producen muy poco, que es el comunismo. Todo el mundo ocupado, todo el mundo ocupado, todo el mundo haciendo muchas cosas, todo el mundo sin tiempo libre, para pensar enganchado a un sueldo mileurista. Esto es lo que trae el comunismo. Y un sueldo mileurista del que eres preso, porque si no, ni siquiera comes, ¿no? La cara de Yolanda Díaz es porque ya es Lady Cohetes, o sea, ya la que hacía las invenciones esas de los cohetes que hubo tanta... No sé qué fijación tiene esta gente, pero es que Yolanda Díaz, como son ocurrencias, como cuando decía que los niños en Madrid no sabían lo que era el horizonte, que en Galicia sí, y su hija se lo tenía que explicar. Horizonte solo es cuando existe el mar, no sé que se lo digan a John Ford, pero vamos, como es todo así... En Madrid tenemos Skyline, ¿no? Claro, no, pues eso, y tenía esa cara, pues dice, me va a sacar lo de los cohetes otra vez. Nos vamos, porque hemos llegado al final del programa. Si acaso recordarles, algunos se acordará de sus famosas canciones. Ha muerto Françoise Hardy, que era una de las grandes de los años 60 y 70, Tous Garçons en la fila, se acuerdan, ¿verdad? Premio para los que se queden con nosotros. A la vuelta de Publi entramos aquí en El Día en 30 minutos, así es que no se vayan. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Tú decides, yo decido, y ahora voy a ver qué pido. Es la era placentera, pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en la flota más moderna y sostenible. Air Europa, tú decides. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Sabes qué aparece en Internet cuando te buscas? Al buscar nuestro nombre o empresa podemos encontrarnos con noticias negativas que pueden afectarnos a nivel laboral o personal. Ya es posible anular este contenido negativo, falso o no deseado de los buscadores para hacerte destacar por los motivos correctos. Remove Group cuida y fortalece tu reputación en Internet. Ha ayudado a cientos de personas y empresas a tomar el control de su reputación online. Es una solución efectiva, legal y económica 100% de éxito con tecnología propia. Deja que tus búsquedas fortalezcan tu reputación y te hagan destacar por los motivos correctos. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio. Redenher, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenher contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenher, la alternativa al trasplante capilar.
Hagamos frente a la desinformación. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy al Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos y su comunidad benedictina nos necesitan. Yo voy para allá. Ya tenemos a España deshecha, la nación desconstruida. O empezamos a pensar cómo salimos de aquí y cómo la construimos de nuevo. De eso vamos a hablar en el Valle, del 13 al 16 de junio, en el Valle de los Caídos. Yo voy, no te lo puedes perder. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos. Sánchez, mudo desde las europeas, ha vuelto al ruedo, con 2 familiares directos investigados por los tribunales de justicia. Pero él ya vuelve a la técnica de la amenaza con ultimátums al Partido Popular para que renueve el Consejo General del Poder Judicial. Y si no, ¿qué? Bueno, pues su plan. El plan es someter a los jueces que no acepten la ley de amnistía a una especie de rincón de pensar, como le dicen a los niños pequeños, llevarlos al Constitucional, terreno que él ya tiene absolutamente controlado. Quiere poner al Legislativo sin contrapesos, controlándolo todo y al frente de este país, que es un Estado de Derecho. Tiene a los jueces alzados en toga y a los periodistas también, y a los fiscales que le empiezan a reclamar al fiscal general del Estado: oiga, lo suyo me lo da por escrito porque si no, yo no lo voy a cumplir. Y a todos ellos clamando por lo que es muy evidente, una falta de calidad democrática que proviene del presidente del gobierno y de su gobierno entero. Pero para eso él, Sánchez, también tiene remedio. Le llama paquete de medidas de calidad democrática, que de lo que va, de verdad, cuando lo presente ya lo veremos, es de reducir a jueces y a periodistas a base de multas. Marina Álvarez. Sí, esos intentos del Partido Socialista por hacerse con el control del CGPJ, caducado desde el año 2018, no son nuevos. Ya en 2020, PSOE y Podemos registraron una propuesta para que una parte de los vocales pudieran ser elegidos por mayoría absoluta y no cualificada y poder renovar el órgano sin el visto bueno del Partido Popular. Los recelos de Europa hicieron naufragar esta propuesta, pero el Gobierno dio con otra vía para presionar a la oposición: recortar sus competencias. En 2021 el Congreso aprobó la prohibición de que el CGPJ pudiera hacer nombramientos en funciones y desde entonces el Supremo tiene un 30% de la plantilla sin cubrir. ¿Qué propone ahora Pedro Sánchez? Bueno, suprimir esta competencia para siempre, porque asegura que es un incentivo perverso para el Partido Popular. Desde Génova rechazan este órdago del Partido Socialista y la Asociación Mayoritaria de Jueces habla hoy en un comunicado, aquí lo pueden leer, de atropello constitucional. Sánchez advierte a Feijóo: o renovar o limitar las funciones del CGPJ. Mire, el día de la marmota ha durado demasiado, más de 2000 días. Nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España
junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta. El presidente del Gobierno se ha reservado el anuncio para la televisión pública y no para el Congreso, donde muchos critican debería dar constancia de los asuntos que afectan a todo el Estado. Los socios parlamentarios de Sánchez ansían un cambio en las mayorías para la renovación de este órgano y ven en el último anuncio del socialista una oportunidad a todas sus pretensiones. Con un incentivo perverso que tiene el Partido Popular de continuar controlando al Poder Judicial. Por la puerta de atrás o por la puerta de adelante, pero en todo caso creo que lo relevante es cómo eliminamos ese incentivo perverso para que no vuelva a producirse nunca más este atropello constitucional. El objetivo de Sánchez de no llegar antes a un acuerdo con el PP es retirarle todo tipo de competencias al máximo órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos. Esto es impedirles las nuevas designaciones tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales e incluso en todos los tribunales superiores de justicia repartidos por las comunidades autónomas. Las asociaciones de jueces le acusan de querer acometer un cambio en el sistema por la puerta de atrás. La Asociación Profesional de la Magistratura ha emitido un duro comunicado en el que tacha de inaceptable y de un auténtico atropello constitucional la propuesta de Pedro Sánchez. En Génova rechazan el órgano del socialista para la renovación del Consejo, insisten en su postura de que los jueces han de elegirse entre ellos. Pero minutos más tarde del anuncio, el Partido Popular ya se ha puesto a trabajar con el PSOE para acabar con el bloqueo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha contactado con Esteban González Pons para retomar este viernes las negociaciones. Pedro Sánchez quiere más calidad democrática y anuncia un paquete de medidas autoritarias para reducir a los jueces díscolos, situándolos frente al Constitucional como si fuera una especie de tribunal casador de otras diferencias, que no lo es. Un tribunal que, como todos saben, pues ya colonizó en su día y a su antojo. Y respecto a los periodistas, pues también embridarlos a base de multas porque, como saben, lo dice Sánchez, está muy preocupado con lo que publican los tabloides digitales. Tranquilidad. Vivimos en un sistema democrático. Si los jueces o los fiscales, en este caso, como estamos viendo, pues tienen una discrepancia en lo que es la aplicación y la amplitud de la aplicación de la ley de amnistía, pues al final todo se dirimirá en una instancia superior, en este caso en el Tribunal Constitucional. Lo que tiene que saber el Poder Judicial y también los fiscales es que la voluntad del legislador, en su mayoría, fue la de superar todos aquellos hechos vinculados con el proceso. Es insoportable. El presidente del Gobierno hablando de calidad democrática con su mujer y su hermano investigados en los juzgados. Es de traca. Dice el presidente, entre un diluvio de yo, que prepara un paquete de calidad democrática para embridar a jueces y a periodistas. Sánchez busca el total control de la sociedad española, en la que, por cierto, hoy los fiscales le han salido pues complicaditos. A él lo que le gustaría es que los fiscales recibieran las órdenes y luego dieran un taconazo. Todo esto es un atropello, tanto para con los jueces como para los colegas periodistas. Una senda autoritaria que a muchos nos recuerda cómo empezó la Venezuela de Chávez o de Maduro. La voluntad del legislador es lo que se impone, eso es lo que quiere Sánchez, y el resto del Estado de Derecho, sea cual sea su función, que se arrodille, que se orille, o si no le vamos a dar jarabe democrático en el Tribunal Constitucional, que para eso debe pensar, lo tengo controlado. Eso se llama matonismo político. ¿Dónde queda lo de mejorar la calidad democrática? Si resulta que el señor Sánchez se va a explicar estas cosas no al hemiciclo, sino a Televisión Española. Sánchez, con un ultimátum sobre el Consejo General del Poder Judicial, que los de Feijóo rechazan por ahora y califican de chulesco, pues no va por buen camino. Sin bromas chuscas, digamos que eso del paquete no se lo va a comer la sociedad española con gran facilidad. Así es que esperemos que Sánchez recupere cierta cordura, que se le pasen ciertos enfados y que al final recapacite. Es normal que determinados jueces estén en desacuerdo con lo que el Poder Legislativo impone a los españoles en base de acuerdos. Dame los 7 votos que necesito y hazme presidente del Gobierno y yo te daré la amnistía.
Y los fiscales cifran en 486 los potenciales beneficiarios de la amnistía. Álvaro García Ortiz presiona para incluir a Puigdemont en esta lista, aunque los fiscales del Procés insisten en que no ven amnistiable uno de los 3 delitos por los que está procesado, el de malversación. Si el criterio de García Ortiz es el contrario, insisten, debe dejar constancia de ello por escrito. Este es su desafío. Estas trabas complican y mucho la vuelta de Puigdemont, que emplaza a ella a presentar su candidatura a presidente primero. Las negociaciones siguen después de que el PSC cediese ayer ante Esquerra para entrar en el Ayuntamiento de Barcelona. Amnistiar a Puigdemont puede ser ilegal porque entre sus delitos también está el de malversación. Los fiscales del Procés han respondido así en un informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que defienden que el prófugo no puede beneficiarse de la medida de gracia. Pero es más, instan al jefe del Ministerio Público a que ponga por escrito la orden de informar a favor de la amnistía. En el cuerpo fiscal creen que sería improcedente y que borrar los delitos de malversación como se apela en la norma iría en contra de las leyes. El Partido Popular ha instado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que ayude a preservar la justicia española. Entre tanto, en Cataluña, en aras de que sea efectiva la aplicación de la ley de amnistía, Esquerra Republicana y el PSC han sentado las bases de un preacuerdo mediante el cual el grupo republicano entra a formar parte del Ayuntamiento de Barcelona. Un pacto que abre un nuevo frente en las filas de los de Esquerra, que ya han facilitado el ascenso de Junts al Parlamento catalán. Carles Puigdemont insiste en presentarse a la investidura aunque sea detenido en Cataluña. Y sobre facilitar el ascenso de Salvador Illa, Gabriel Rufián de Esquerra responde de este modo. Si me meto, me montan un pollo en Cataluña increíble. No me meto. Dando cuenta de la división de su partido entre los afines a la fugada Marta Rovira y a Oriol Junqueras. Después de días de negociaciones para que Junts finalmente se hiciera con la presidencia del Parlamento catalán, se conoce que fue el propio expresidente Carles Puigdemont quien pactó con la fugada en Suiza Marta Rovira el devenir de la mesa de la Cámara catalana. Isabel Díaz Ayuso lo había anunciado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha informado hoy de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía que entró en vigor el pasado martes. Dice Ayuso que la ley, si se la puede llamar así, es la más corrupta de la democracia. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha encargado a la Abogacía Autonómica la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía que entró en vigor ayer 11 de junio, la ley, si se le puede llamar ley, más corrupta de la democracia. El siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles, la ruptura de la convivencia otra vez y a peor, y sobre todo llevarnos o pretender llevar a votar lo que es totalmente ilegal votar. Apenas 20 minutos ha estado hoy Pedro Sánchez en el Congreso, donde se ha resistido a dar explicaciones sobre la amnistía o la corrupción de su familia. El presidente sí ha repetido hasta en 4 ocasiones el nombre de Alvise, al que ha situado al lado del PP, y ha asegurado también que no va a adelantar elecciones. Sánchez insufla a Alvise para hacer daño a PP y Vox. Máquina de fango, derecha, ultraderecha y ahora Alvise. Son las únicas palabras a las que recurre Sánchez para defenderse y para atacar a la oposición. Esa máquina del fango, toda esa máquina del fango, el señor Alvise. La de Alvise, ultraderechista. En medio del cruce de reproches en el Congreso, Feijóo ha vuelto a pedir a Sánchez la convocatoria de elecciones generales. No eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Pero como el presidente se agarra a un clavo ardiendo, ahora la entrada del partido de Alvise, se acabó la fiesta en el Parlamento Europeo, le ha venido de lujo para atacar al PP y a Vox. Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Alvise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y a Alvise, sino al tiempo. Pero no ha sido únicamente en el Congreso donde Sánchez ha recurrido a su palabra favorita. También lo ha hecho en su primera entrevista tras las elecciones europeas, aunque ahora ha ido mucho más allá y ha vinculado la máquina del fango con Isabel Díaz Ayuso. Centraría la cuestión en Madrid, porque a mi juicio la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación, todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid.
Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Unas palabras que rápidamente han tenido respuesta. Como siempre escudándose en el victimismo, en el fango que él promueve, que es todo lo que le rodea, es él el que está promoviendo tanto daño a España. Que ya quisiera Pedro Sánchez tener el respaldo que tiene Isabel Díaz Ayuso, que tengo yo por parte de los ciudadanos. Pedro Sánchez ha adelantado hoy que pronto va a anunciar ese paquete de regeneración democrática que va a afectar tanto a jueces como a periodistas. Sobre las medidas que tomará respecto a la prensa, el presidente no ha detallado todavía nada, aunque no son descartables esas multas a la supuesta desinformación que hoy sugerían sus socios de Esquerra en el Congreso. La portavoz de Vox, también en la Cámara Baja, Pepa Millán, cree que supondrá la muerte civil de cualquier disidente. Un plan de represión democrática que sin duda se va a traducir en menos libertades para los españoles, en más criminalización de la oposición, en la persecución del disidente, en la muerte civil de quienes no comulgan con el totalitarismo de este Gobierno. Se va a traducir en más control de los medios de comunicación para imponer su relato y llevar a cabo esa persecución, y se va a traducir sin duda en más asalto a las instituciones. Se descose la coartada del rector de la Complutense, Joaquín Goyache. El vicerrector afirma que fue el rector Goyache quien puso a Begoña Gómez al frente de los másters de la universidad pública, la más importante de todas, la Complutense. Goyache le llamó, se asegura ahora, para que creara una cátedra exclusiva para la mujer del presidente. Los patrocinadores, los que pagaban el dinero que costaba esa cátedra, la empresa de seguros Reale o la Fundación La Caixa, afirman que fue Begoña la que les contactó para que financiaran los gastos del evento. El rector de la Complutense, que la semana pasada intentó distanciarse de Begoña Gómez, vuelve a estar en el foco. Todos desmienten su versión. Incluso el vicerrector de la Complutense en aquel momento, Juan Carlos Doario, dice que fue Goyache quien le llamó para crear una cátedra exclusivamente para la mujer del presidente. El rector se defendió asegurando que la cátedra no se firmó con Gómez, sino con dos instituciones. Pero como era de esperar, tanto Reales Seguros como La Caixa han alzado la voz y han dicho que fue Begoña Gómez quien les contactó para financiar la cátedra. Por lo tanto, todo apunta a que fue Goyache quien puso a Begoña Gómez al frente de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. El juez Peinado ha aceptado ceder una parte del caso Begoña Gómez a la Fiscalía Europea, lo que ha hecho que la defensa de la mujer del presidente presente un escrito en el que pide al juez que aclare por qué sigue imputada. En sus investigaciones, la Fiscalía Europea no admite la personación de acusaciones populares, por lo que Vox y Manos Limpias se quedarían fuera del proceso. A ello hay que añadir las dudas que existen sobre la imparcialidad del fiscal europeo de España, Ignacio de Lucas, por su proximidad al PSOE. Su hermano fue incluso senador del partido. A finales de mayo, la Fiscalía Europea asumió toda la trama de corrupción del caso Koldo, por lo que no sería descabellado pensar que desde el PSOE presionan para que la Fiscalía se haga con todo el control del caso Begoña Gómez para acabar archivándolo. Y en el plano económico, Pedro Sánchez ha adelantado hoy su intención de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos básicos. A partir del próximo 1 de julio, productos como el huevo y el pan podrían recuperar su tipo del 4% y otros como el aceite pasarían a tributar por el 10%. Sánchez no ha confirmado si cuenta ya con esos apoyos suficientes para prorrogar esa rebaja del IVA y cuánto tiempo va a extender la medida. El 30 de junio acaba la reducción del IVA de algunos alimentos. ¿Se va a prorrogar? Sí, queremos hacerlo, esa es la voluntad. Se va a prorrogar seguro. Bueno, tendremos que plantearlo al Congreso de los Diputados. Sabe que este gobierno es un gobierno con minoría parlamentaria, pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto, bueno, pues tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Pienso sobre todo en la vicepresidenta de Hacienda, pero creo que es un esfuerzo necesario para nuestros hogares. Bruselas ha ordenado el primer embargo de los fondos europeos previstos para España por, dicen, haber incumplido uno de los compromisos pactados. La Comisión Europea considera que se ha incumplido el principio que exigía la asignación de al menos 90 millones de los fondos europeos a las pequeñas y medianas empresas bajo el programa de digitalización
agentes del cambio. Recordemos que la principal crítica al reparto de fondos en España es que se lo han llevado los instrumentos y empresas públicas y las grandes empresas privadas. Y malas noticias para el empleo. Ford plantea otro ERE, ya van 4 desde 2020, que afectaría a 1.622 personas de su planta de Almusafes. Esta reestructuración dejaría la plantilla, que hoy cuenta con más de 4.000 trabajadores, bajo mínimos. Hasta 996 empleados, eso sí, se podrían entrar en una bolsa con preferencia de recontratación a partir del año 2027. Y ojo, porque también Vodafone España ha planteado un ERE a los sindicatos, que en este caso va a afectar al 40% de la plantilla. El fondo británico Zegona, su nuevo dueño, asegura que es la forma de garantizar la viabilidad de esta empresa. Y van a ver ustedes unas imágenes sorprendentes que propicia el presidente de El Salvador, Bukele. Ya saben que este hombre ha renovado recientemente la condición de presidente salvadoreño en base a su pelea contra las maras, las bandas callejeras que tanto proliferan en toda Centroamérica, pero muy especialmente en El Salvador. Bukele quiere que vean todos cómo están siendo tratados en sus cárceles los que participan en esta fuente inagotable de conflictos para la sociedad de El Salvador, que son las maras. Así es que ahí está cómo les tratan en estas cárceles y, como ven, son muchísimos los que hay encerrados en ellas. Bueno, y vamos con el reparto de inmigrantes ilegales y también de menas por todas las comunidades autónomas españolas. Esto es un problema mayúsculo porque los que deben recibirlos, como Canarias, Ceuta y Melilla, están desbordados y las comunidades donde tienen que ir se quejan de que no hay dinero para atenderles y que desde luego quieren transparencia. El Gobierno ha cerrado un nuevo acuerdo. Ha aprobado la dotación de 15 millones de euros a repartir entre Canarias, Ceuta y Melilla para la atención de menores extranjeros no acompañados. Estaba pendiente también la asignación de 20 millones para el reparto de los menas por España, pero esta concesión la han parado las comunidades autónomas, debido a la falta de transparencia en el plan previsto. La ministra de Juventud e Infancia ha manifestado su sorpresa ante la negativa del acuerdo. Canarias actualmente acoge a más de 5.500 menas, cuando tiene una capacidad para 2.000. Más del 40% de los que hay en todo el territorio español se encuentran en las islas. Ángel Víctor Torres ha anunciado que hay un principio de acuerdo para modificar la ley de extranjería. El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, coordinando la política territorial, han llegado a un principio de acuerdo con respecto al texto que llevará luego su trámite parlamentario y que ahora lo que hay que hacer es conseguir los apoyos parlamentarios. Esto fijaría un reparto obligatorio de los menores inmigrantes que llegan por todo el territorio y se pondría en marcha cada vez que una región supere su capacidad de acogida. Como siga así la situación, no va a ser posible ningún reparto, porque la llegada de inmigrantes es constante. Comparando los datos de llegadas en este 2024 con el mismo periodo del año pasado, ha habido un 137% más. Las comunidades se quejan de la falta de recursos, capacidad y transparencia por parte del Gobierno. Las consecuencias de la llegada masiva están siendo claras. En Alicante ha sido detenido un inmigrante en situación ilegal por delitos de captación terrorista y difusión de contenido yihadista. En Barcelona y Gerona, la policía ha desarticulado una banda que se dedicaba a inscribir parejas de ciudadanos e inmigrantes en situación irregular, de forma fraudulenta. Y ha habido al menos 9 yihadistas detenidos en una macrooperación en Gerona, Algeciras, Almería y Tenerife por difundir propaganda yihadista. En vez de atajar el problema de raíz, el Gobierno lo reparte para que sea compartido. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les dejamos con la programación habitual con Sandro Meco, con En Dos Continentes, y mañana volvemos con toda la información, Xavier. Hasta mañana.